Se llama divisor de un número a aquel que lo divide exactamente. O podemos entender que, que su residuo sea cero. Cabe en él una cantidad exacta de veces. Por ejemplo, los divisores de 24 son los números que lo dividen exactamente. Uno, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. ¿Por qué todos esos números? Porque observamos que cada uno de esos números nos ayuda a resolver cuando tenemos en el dividendo el número 24. Podemos realizar diferentes operaciones y siempre vamos a encontrar que el residuo nos da exactamente cero y en el cociente nos da un número diferente. Como observamos acá y nos dice nota, el 5 no es divisor de 24, ya que al dividir 24 por 5 resulta 4 y nos estaría sobrando un numerito que sería exactamente 4. Entonces, por eso no decimos que sea divisible. Lo que nos están diciendo acá, y creo que acá nos lo dicen también. Ah, no. Listo. Lo que nos dicen con esto, compañeros, es lo siguiente. ¿Cómo tenemos acá? Nos están diciendo 3 dividido entre uno. Pues nosotros podemos también pensar esto de la forma que número multiplicado por uno nos da como resultado el número 3. Si observamos, en este caso, la respuesta es el número 3. Si observamos acá, acá vienen implícitos los dos conceptos que acabamos de ver. Múltiplos. Observamos que los múltiplos es el resultado obtenido. ¿Y va a ser múltiplo de quién? De los dos valores que hemos operado. Y divisor se refiere a cuando nosotros podemos escribir un valor en el cociente exacto y nos da en el residuo un resultado de cero. 3 es divisible entre quién? Entre uno y entre 3. Y 3 es múltiplo de quién? De 3 y de uno. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar qué es esto de mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo se refiere a que nosotros vamos a encontrar el múltiplo más pequeño y que sea común o que sea el mismo entre dos o más números. Ya no va a ser solo uno, sino van a ser dos, tres o muchos más. ¿Listo? Listo. ¿Cómo realizamos acá? Nosotros miremos, hoy estamos haciendo el ejemplo. ¿Cuáles son los múltiplos de 3? Observamos cuáles son los diferentes múltiplos de 3. Diga que se va a cambiar. Como estábamos observando el ejemplo, ya les vuelvo a colocar el ejemplo. Nos dice el múltiplo o los múltiplos del número 3. Observamos que es toda la tabla del 3. Después nos dicen los múltiplos del número 5 y después nos dicen los múltiplos del número 15. Vamos a observar en esos tres ejemplos cuál es el primer número que se repite. Ah, no, perdón, era 6. Uy, bueno, no pasa nada. ¿Cuál es el numerito más pequeño que se repite en los tres diferentes ejemplos? Esto. ¿Cuál es el primer número que se repite? Observamos que el primer número, ¿cuál es el primer numerito? ¿El 6? Que se repite en todas, en todas, en todas. Porque muy bien, Sofía. Sofía.
Como podemos observar en la tabla del 3 o los múltiplos de 3 y los múltiplos de 6, el primero que se repite es el número 6. Pero en la tabla del número 15 o los múltiplos del número 15, observamos que empieza directamente en el número 15. ¿Es posible obtener 6? No. No, entonces ya sería ahí el número 30 que se repite en los tres ejemplos. Muy bien. Entonces acá nosotros lo podemos realizar de esta forma o lo podemos realizar de la siguiente. Podemos realizar y colocar el número 3, que es el primer múltiplo, después el número 6 y después el número 15. Vamos a realizar la división de los tres números con respecto al mismo divisor. Entonces vamos a dividir. Listo. Tengamos en cuenta que siempre vamos a dividir siempre por el mismo número y van a ser divisores primos. No divisores pares, sino divisores primos. Empezando por el número 3 en este caso. Tercera de 3 o 3 dividido entre 3, ¿cuánto nos da? ¿Qué número multiplicado por 3 nos da 3? Uno, Listo, 1. Muy bien, gracias, Sofía. Seguimos acá con el número 6. ¿Qué número multiplicado por 3 obtenemos o nos da como resultado 6? el dos, Muy bien. ¿Y será que hay un número que multiplicado por 3 nos dé como resultado 15? el cinco. Listo, muy bien, gracias. Como acá observamos, estos tres números eran divisibles entre 3, pero podemos observar aquí que ya el uno ya no lo operamos, ya encontramos el resultado. Nos falta operar el número 2 y el número 5, pero si observamos ahí, ambos números son números ¿qué? Son números primos. Entonces, por ende, solo son divisibles entre el número uno y ellos mismos. Entonces, acá dividimos primero entre el número 2. 2 dividido entre 2 nos da 1. 5 es divisible entre 2. No es divisible, entonces bajamos el número 5. Buscamos un número que nos divida a 5. El único numerito que puede realizar esa operación es el número 5. 5 dividido entre 5 nos da 1. Ahora lo que realizamos es una multiplicación de estos tres valores. ¿Cuánto nos da? 3 por 2, 6. Y 6 por 5 nos da igual a ¿cuánto? A 3. 30. Como podemos observar, acá nos está dando también el mismo valor que pudimos o que estamos observando en los ejemplos. Podemos realizarlo de las dos formas. Si ustedes ya se saben las tablas de multiplicar, pues las pueden solamente escribir y observar cuál es el valor que se repiten, o lo podemos hacer de forma de división y obtener el resultado correspondiente. ¿Alguna duda o pregunta del ejemplo o de lo que es un mínimo con un múltiplo? Ah, bien, vale. Una regla. Cuando nosotros estemos realizando esta forma, siempre vamos a llegar al valor ¿de quién? De uno. En todos los valores. En todos. ¿Vale? ¿Por qué en todos, profe? Porque ahorita vamos a ver otra operación matemática que ya nos define que solamente vamos hasta un espacio o hasta un punto. Recuerden, mínimo común múltiplo, siempre lo vamos a escribir en minúscula y vamos a llegar siempre al resultado o al valor de uno en la división
y vamos a multiplicar los valores que hemos usado para dividir. ¿Listo? O si nos parece muy difícil este segmento, lo podemos hacer mirando las tablas de multiplicar. Listo. ¿Cómo observamos acá? Bueno, sí, sí está. ¿Listo? Ahora miramos la siguiente o el siguiente concepto que nos dice máximo común divisor. A diferencia del mínimo común múltiplo, en el máximo común divisor vamos a buscar es el divisor que sea común. Por eso va a ser el máximo. Siempre vamos a buscar números que sean divisibles o que se puedan dividir por el mismo número. A diferencia del ejercicio anterior que llegábamos al valor de uno, aquí simple y sencillamente vamos a llegar al valor en donde podamos dividir a todos los numeritos por el mismo número. Disculpen, voy a leer textualmente. El máximo común divisor MCD mayúscula de dos o más números corresponde al mayor número que los divida simultáneamente. Entendemos que simultáneamente es que sean iguales, los mismos. Los divisores de 36, de 18 y de 24. Pues vamos a mirar cuáles son los números que dividen a 36, a 18 y a 24. Como observamos, hay muchos valores, pero ¿cuál es el más grande que se repite? En un inicio vemos que es el número uno, después observamos que es el número 2 y por últimas el número 3. Pero vemos que más adelante el número que se está repitiendo en todos es el número 6 y es el más grande. Entonces el 6 sería el máximo común divisor de 36, 18 y 24. ¿Vale? Lo podemos hacer de forma de divisores o como vamos a ver a continuación, también lo podemos hacer mediante la forma de descomponer en una división, como lo estamos haciendo acá. Ya lo observamos, el máximo común divisor de 36, 18 y 24 es 6. Entre dentro de los divisores que tienen en común 6 es el mayor. Los otros divisores que observábamos eran el número 2 y el número 3. Listo. Se dividen por números primos, como ya lo hicimos anteriormente. Siempre que estemos haciendo esta representación, al igual que lo hicimos anteriormente, siempre esta parte de divisores vamos a buscar y vamos a siempre colocar ahí números primos. ¿Cuáles son los números primos? Ya lo sabemos, son aquellos números que son divisibles entre uno y entre ellos mismos. ¿Ok? Hasta que ya no se pueda dividir de forma simultánea. O sea, que ya no lo tengan mismos valores o valores semejantes con el mismo divisor. Como observamos acá, 36, 18 y 24 los podemos dividir entre 3 y entre 2. En este caso, los estamos dividiendo entre 2. Mitad de 36, 18, mitad de 18, 9, mitad de 24, 12. Observamos que de estos tres valores, este número 9 no es múltiplo de 2, pero sí es múltiplo de 3. Entonces podemos realizar la multiplicación perdón, la división con respecto al primo o al número primo 3. Como observamos acá, 3 o tercera de 18, ¿o qué número multiplicado por 3 nos da 18? 6. Tercera de 9, ¿o qué número multiplicado por 9 nos da? Perdón, ¿qué número multiplicado por 3 nos da 9? 3. Tercera de 12, ¿o qué número multiplicado por 3 nos da 12? 4.
Como observamos acá, otra vez obtenemos tres valores, de los cuales el 2 y el 4 son múltiplos de 2, pero el 2 y el 3 son múltiplos de 3. No hay ningún valor en común que sea múltiplo o que tengamos divisores en común de estos tres valores. Entonces, acá ya no seguimos operando. A diferencia del mínimo común múltiplo, que siempre llegamos al valor de uno, aquí lo que hacemos es buscar un número que divida a los tres. Si no hay un número que divida a los tres o a los cuatro o a los n valores, no vamos a poder encontrar o vamos a decir que no tiene máximo común divisor o que el máximo común divisor puede ser solamente el número 2. ¿Listo? Listo. Ahora sí. Operaciones. Ya las sabemos. Ah, perdón. Tenemos las propiedades y las operaciones. Las operaciones ya ustedes las distinguen. Con la señorita Sofía ya las estábamos viendo, pero pues nos devolvimos gracias al compañero Osvaldo para que todos estén en la misma línea. Ya sabemos cuáles son las operaciones. ¿Cuántas son las operaciones que nosotros vamos a trabajar en números naturales? Son cuatro operaciones y acá las tenemos. ¿Cómo se llaman? Adición, sustracción, multiplicación y división. Listo. Nosotros recordamos que la adición es una suma o un aumento. La sustracción es una resta o una disminución o que se está quitando algo. La multiplicación es un aumento o una suma en paquetes. Ya estamos aumentando en cantidades más grandes. Y la división termina siendo igual, va a ser una disminución o una distribución en partes iguales. O sea que vamos a obtener valores más pequeños. Listo, nos dicen propiedades de la adición. Siempre nosotros sabemos que la adición viene de qué forma? De un número A más un número B va a ser igual a un número C. Claro, porque nosotros decimos uno más uno es igual a 2. Listo, número A, uno, número B, uno. El número C termina siendo 2. Valores diferentes en donde A y B los vamos a conocer y se van a llamar sumandos. Y C, que es el resultado, lo conocemos como suma. He aquí el principal error cuando nosotros vemos la operación adición. A nosotros siempre nos han dicho que la adición se le puede definir como suma, pero es un error. La suma es el resultado. A todo el procedimiento se les llama y se conoce como adición. Tenemos las propiedades de la adición. La primera que es de cierto modo un poco eh, empírica, se sabe muy fácilmente que si tenemos un mismo número y quitamos el mismo valor, pues no vamos a obtener nada. Nos dice propiedad clausurativa o clausura. La suma de dos números naturales es siempre un número natural. Y si tienen los mismos valores, nos van a dar un número C. Pero, perdón, si tenemos los mismos valores, pero signos diferentes, obtenemos el número cero. Conmutativa. Si hay de esos números naturales, entonces se cumple que para todo A se le puede sumar cualquier B o para todo B se le puede sumar cualquier A y vamos a obtener el mismo resultado, como en este caso. 12 más 5 es igual a 17, lo que es lo mismo 5 más 12. La segunda operación o propiedad que vemos se llama propiedad asociativa, en la cual nos indica
que si tenemos más de tres números naturales, 3, 4, 5, etcétera, los podemos sumar de la mejor forma, haciendo grupos o paquetes de dos y luego sumarle el resultado que habíamos dejado por fuera o que no hemos operado. Se llama propiedad asociativa porque nos dice, sin importar el orden de los sumandos, vamos a obtener el mismo o la misma suma. ¿Listo? Propiedad asociativa. Vale, muchachos. Terminemos. Es que quedan 5 minutos. Voy a cerrar y vuelven a entrar. Les termino de explicar las propiedades de la multiplicación y dejamos ahí.